en diferentes momentos del año y está dejando una serie de digamos, espacios vacíos en el mar. También estamos hablando sobre el hecho de que ciertas aves están llegando más temprano, se están yendo más rápido, y también que hay casi que plagas de, por ejemplo, aguamalas, que de repente se presentan millones de ellas. Bueno, hay como muchos puntos paralelos, se ha hecho mucho trabajo en el Mediterráneo. Yo estuve hablando con la persona que está dirigiendo el programa del Mediterráneo y ellos están dispuestos a compartir su consejo y su experiencia, de manera que ustedes pueden, por decir, tomar la plantilla que ellos han desarrollado y utilizarla adaptándole a las condiciones de ustedes, y ellos estarán dispuestos a trabajar con ustedes. También hablé sobre la importancia de reconocer los logros de los miembros del personal en todo el proceso. Una de las cosas que mencionamos ayer es que es muy necesario invertir en la gente y en las destrezas de la gente. Esto es algo que nosotros hemos estado apoyando desde hace mucho tiempo en el Océano Índico Occidental. Nosotros siempre hemos tenido el recurso humano muy importante. Tenemos que, por ejemplo, saber reconocer las destrezas de las personas que trabajan con nosotros. Esta es una destreza adicional que tenemos que tener, saber reconocer lo que hay que reconocer, y no solamente en personas que trabajan en las áreas marinas, sino también personas que trabajan en problemas de la tierra. Esto es algo que tenemos que tener presente. Bueno, voy a hablar entonces sobre la capacidad de la protección, o sea, hasta qué punto estamos logrando esto. Vamos hablando de los sumideros de carbono. Cuando yo trabajé anteriormente, pues les quiero decir que yo tengo un grado en biología marina, y al hablar con muchos científicos y cuando hablamos sobre el carbono, casi siempre nos saltamos en los lugares de la costa. Si uno, por ejemplo, le pregunta a un político qué es lo que es importante, dicen, bueno, es que tenemos que empezar en el jardín de nuestra propia casa, o tenemos que trabajar en la selva, o la gente dice, bueno, tenemos que hablar de la agricultura y cómo la tierra se tiene que rotar, etcétera, pero nadie habla sobre el mar. Entonces tenemos que hacer un reconocimiento mucho más grande de estos tipos de hábitats. Pueden que sean más pequeños, pero como ya les dije, son extremadamente importantes en el debate mundial sobre carbono, hasta el punto que uno tiene que, digamos, enfocar la atención en esto, como lo hemos hecho anteriormente con las selvas. Bueno, nosotros hemos estado trabajando en esto, y nosotros produjimos un informe en el 2002 que fue el punto de inicio sobre el debate global. Una de las cosas que yo estoy haciendo en USN es que yo puedo ir a Washington, y la semana después puedo entrar al Banco Mundial y puedo hablar con todo el mundo en el Banco Mundial. Por ejemplo, un colega entró a la GF, y también fuimos al Banco Mundial, y nosotros recibimos plata del Banco Mundial a las 2 de la tarde. No es que fuera mucha plata, pero de todas maneras fue la decisión más rápida del mundo para el Banco Mundial, que salieran solo una hora. Esto es algo que podemos hacer, y yo creo que tenemos que desarrollar como una palabra código para este carbono azul, y tenemos que empezar a hablar sobre soluciones naturales, es decir, cómo podemos aplicar estas soluciones naturales en las áreas protegidas. Algunas de las ciudades más grandes del mundo, la mitad o más de la mitad de ellas tienen agua dulce gracias a las áreas protegidas. Es decir, hay una serie de soluciones naturales que hacen que sigamos siendo viables, y realmente este tema se ha convertido en un tema muy importante, un tema adicional muy importante. Cuando uno de los científicos con el que estábamos trabajando empezó a hablar sobre el hecho de que si tomamos una molécula de carbono en estos hábitats de la costa, vale más que una molécula de carbono en una selva, porque normalmente no tenemos tantas emisiones de metano allí, y porque
el océano es capaz de compactar más carbono en un área específica, y sencillamente por el hecho de que no sea una selva tropical no es que sea menos importante el océano, sino que al contrario. Bueno, déjenme mostrarles lo siguiente. Si ustedes miran el rojo, esta parte roja, y ven el área de los hábitats, pues vemos aquí esta parte de la selva tropical, que es donde está la mayor parte del carbono. Aquí tenemos el pasto marino, tenemos las ciénagas, tenemos las algas, tenemos los manglares. Entonces, si hay un almacenamiento de carbono justo por debajo de la superficie, ¿dónde se almacena? Pues obviamente en las ciénagas, en los manglares, en el pasto marino y en las algas. No en la selva, pues en las selvas sí, pero no tanto. Realmente donde más se almacenan estos depósitos de carbono es en el mar, en las diferentes aguas del mar. Hace un año, con el Banco Mundial, nosotros produjimos un documento para las Naciones Unidas y para la Convención sobre el Cambio Climático Global, y sobre cómo se captura el carbono y cómo se almacena y cómo se conservan las zonas costeras. Yo creo que este trabajo ha sido espectacular, y lo que hemos hecho aquí en Colombia ha sido espectacular también. Yo creo que aquí hay cosas maravillosas que están pasando, y también pues nosotros sabemos que muchos de los manglares fueron destruidos, pero ustedes están resolviendo el problema de las emisiones de dióxido de carbono, y yo creo que esto es algo muy importante a nivel nacional, y esto es algo que hay que reconocer públicamente. A mí me parece esto particularmente importante. Voy a hablarles sobre cuánto carbono se libera cuando se destruyen estos hábitats. En California, por ejemplo, está el delta de Sacramento, y tiene 1.800 kilómetros cuadrados, o sea, una fracción de toda el área total de California. Nosotros podemos datar esto, nosotros podemos hacer una data del carbono que se ha perdido, y hemos perdido 4.000 toneladas de carbón en estos años. Y cada vez que se seca esto, se devuelve este carbono a la atmósfera, y este delta está liberando de 1 a 2% de todas las emisiones de gas en el estado de California. 1 o 2%. El estado de California es una de las economías más grandes del mundo en relación con la producción de CO2 por unidad de área. Yo me pregunto cuánto CO2 está saliendo de sus manglares, cuánto han prevenido, cuánto han reversado, cuál es la escala. Me encantaría realmente saber qué es lo que está pasando acá, porque yo creo que esto es una historia de éxito en cuanto a las medidas que se están tomando para la prevención de estas emisiones. Cuando estamos hablando de acción y progreso para proteger el medio ambiente, los objetivos globales se vuelven muy importantes, pero yo quiero darles una advertencia. Este es la conferencia de Nagoya, Japón, del 2010, y después de mucha discusión dijeron, bueno, deberíamos separar el 10% del entorno marino antes del año 2020 para proteger estas partes, y muchos países están tratando de hacer lo mismo. Yo ya les mostré la evidencia antes del café de qué es lo que le está pasando al entorno de las áreas marinas. ¿Ustedes creen que con separar 10% más de áreas marinas sería suficiente? Yo creo que el 30% por lo menos tiene que ser protegido para poder ser capaces de reaccionar ante este fenómeno. El 10% no es suficiente. Pero vale la pena observar que muchos países han firmado esto, y esto está animando a los países, pero realmente la pregunta en mi mente es si estamos actuando lo suficientemente rápido. Yo les voy a mostrar lo siguiente. Esto es aproximado porque las cifras cambian todo el tiempo. ¿Qué es lo que estamos protegiendo y cuán cerca estamos llegando al objetivo? Estos son los años desde el 60
hasta el 2010. Y este es como la escala de la bitácora sobre el océano. Ustedes les voy a mostrar la escala total. Y estos puntos es lo que hemos protegido en 1970. Protegimos la barrera de arrecifes. Ahora voy a poner una línea que a cualquier matemático aquí me va a matar. Pues voy a poner una línea para mostrar hacia dónde va la tendencia. Y luego vamos a poner el objetivo, que es 10% para el año 2020, pero de repente lo logramos para el 47. Esto sería lo mínimo. Y por eso es que yo estoy diciendo que, ¿se acuerdan de esa gráfica donde veía el agotamiento de las zonas? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar nuevas maneras de aumentar el ritmo de nuestro trabajo. Recuerden que yo les hablé sobre las áreas grandes protegidas y lo importante es que sí estamos trabajando. No es que aquí la historia es toda de malas noticias, sino el mundo está listo a responder, pero ¿será que estamos poniendo las áreas protegidas en el lugar apropiado? Necesitamos todas las áreas protegidas, necesitamos el mar abierto, pero también tenemos que trabajar con las comunidades en tierra para encontrar soluciones viables a largo plazo. Bueno, ahora esto está un poquito fuera de horario, pero quiero decirles que esto puede ya no ser 1.6 sino 2%. Esto está un poquito pasado, digamos. Creemos que es un poquito más alto cuando estamos hablando de océanos que están bajo protección. Luego tenemos la ZE, 3.5% están protegidos y en la parte costera estamos hablando del 7% aproximadamente. Entonces sí, estamos andando en la dirección correcta, pero tenemos que encontrar maneras de acelerar el ritmo de lo que estamos haciendo. Cuando pensamos en diferentes partes del mundo y el 10%, pero ese 10% está acá, vamos a poner los países ahí, ver cómo nos está yendo, pero el objetivo es tratar de hacer que más países entren a ese 10%. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a hacer que mayor cantidad de países participen? De manera que, bueno, pensando no solamente en la escala, sino en la calidad de la protección. De manera que, bueno, ustedes vieron eso esta semana. Estas son las guías de qué es una área protegida y cuáles son las diferentes clasificaciones de la administración. Yo hablé sobre reservas naturales. Cuando nosotros hablamos sobre un entorno marino, pues lo que tenemos que entender es que tenemos que hacer que haya resiliencia en estos sistemas marinos. Luego aquí tenemos un segundo punto. Todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer. Les voy a mostrar con esta caricatura qué es lo que pueden hacer. Ustedes verán al final de esto, bueno, esto es una simplificación máxima de lo que es la biología. Tenemos colonización y crecimiento, abundancia dentro de la área protegida. Ellos crecen afuera, pero luego son pescados allá adentro. Diversidad, diferentes especies crecen dentro del área protegida. Luego hay una serie de animales que se pasan para otra parte. Aquí tenemos, por ejemplo, estos peces que son hembras. Ellas son capaces de reaccionar fácilmente en diferentes entornos ambientales. Producen muchos huevos, los llaman el gran pescado hembra, porque es una hembra que pone muchos huevos. Eso es exactamente lo que estamos pensando en este momento. Y luego tenemos reproducción y dispersión. Entonces, si tenemos muchos de estos que se están creando, uno puede efectivamente tener un paso de estos pescados a otra parte. Y ahora hay una serie de estudios genéticos, como por ejemplo en Hawái, que muestran un vínculo entre las áreas protegidas y las áreas que utilizan los pescadores. Y la respuesta de los pescadores es, bueno, ahora que ya sabemos eso, pues vamos a ayudar a proteger las áreas protegidas.
Y nosotros sabemos esto en todas partes del mundo, y esto no es gracias a un par de estudios, sino a como a 100 estudios. Y como ya les dije antes del descanso, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Pues que hay más biomasa, más animales, más grandes y más especies en estas áreas. Y nosotros vemos que el promedio es 446. En algunos no los tenemos. Esto es la vida real, esta es la biología. Es decir, cuando nosotros miramos los inventarios de peces comerciales, algunos nunca se recuperan realmente. Esta es una lección real. Nosotros no entendemos realmente cómo es que el entorno ayuda a recuperar a estos peces, pero muchas veces algunos nunca se recuperan. Pero hay estos lugares que sí son capaces de reaccionar, son afectados por eventos o episodios, pero rebotan, vuelven, son resilientes. Y esto es efectivamente dos patrones de lugares. Aquí tenemos una reserva marina en Nueva Zelanda. Estos son áreas que estaban llenas de erizos. Las pusieron en una reserva y vieron que algunos de estos erizos realmente empezaban a desaparecer porque había pescados muy grandes que se los comían, peces muy grandes que se los comían. Entonces, dependiendo de cuánto pesquen o si el área es totalmente sin vegetación o no, pues se afectan estos animales de una manera u otra, pero aquí hay una complejidad diferente. Tenemos, por ejemplo, hábitats diferentes. En este tenemos un hábitat un poco más complejo. Entonces esto varía con el tiempo, pero ellos desaparecen y luego vuelven y aparecen. Y luego hay otra razón que yo mencioné anteriormente. El entorno marino es como un banco. Si uno invierte y invierte, saca más réditos. Si uno invierte a muy corto plazo, se le pueden acabar todas sus entradas. Y todos sabemos lo que ha pasado con los fondos de pensiones. Ustedes no quieren que, pues lo que no debe pasar es que se desaparezcan los fondos de pensiones, y es justamente lo que estas reservas legales deben hacer. Deben ser como un fondo de pensión que está ahí para la vejez. Lo que encontraron en Kenia en este estudio es que 30 años de haber cerrado un área, que empezaron a ver que volvían ciertas especies. En Nueva Zelanda vemos que, bueno, pasaron 28 años donde pasaron de una situación a otra. 2 décadas después, grandes cosas empezaron a pasar, y cuando se preguntaron cómo esto había afectado el entorno, pues no era sorprendente ver que después de 100 años de explotación se necesita un periodo de tiempo largo para obtener beneficios otra vez, y el desafío es mostrarle a los políticos que tienen que mantener y sostener los beneficios, porque los beneficios no se ven sino a lo largo del tiempo. Esto es un mensaje muy importante cuando estamos siendo parte de un proceso de toma de decisiones. Es decir, si algo no funciona en 3 años, no quiere decir que no vaya a funcionar nunca. Esto es sencillamente una inversión. Entonces, por ejemplo, la gente viene y me dice, bueno, todo es para los corales, esto no va a funcionar para otras partes. Pero, por ejemplo, muchas de estas cosas pueden funcionar mejor en áreas templadas, porque hemos puesto mucha presión en nuestro entorno marino. Entonces los beneficios, cuando paramos de aplicar esta presión, se ven más inmediatamente. Esta es una herramienta que funciona en todas partes también. Pero tenemos que aumentar el ritmo. Como les dije, este fue una diapositiva que le mostré al gobierno del Reino Unido cuando estábamos hablando sobre legislación, y yo quería enviarles el mensaje de cuántas cosas son necesarias que hagamos. Es decir, yo quiero que se entienda claramente que es un área protegida en el Reino Unido donde no se puede pescar. Entonces utilizamos fotos de NASA. Bueno, voy a entrar con un zoom y de todas maneras no podemos ver lo que les quiero mostrar. O tal vez ya sí se puede ver. Esa es la parte que nosotros logramos proteger antes de la recuperación. ¿Eso es suficiente? No. Ahora
se están haciendo unas redes nuevas donde es difícil manejar las nuevas leyes de protección. Entonces, realmente tenemos que entender cuál es como el alcance de nuestra ambición para lograr estas áreas protegidas, porque con todos los esfuerzos que hacemos, pues miren ese poquitico nomás que logramos proteger. ¿Qué es lo que hemos estado tratando de hacer? Estamos tratando de ensayar con nuevos tipos de comunicación. Y yo les voy a mostrar bastantes cosas por medio de Google Earth. Y una de las cosas que hemos hecho con Google, y esto es algo que hemos hecho con Jane Lapchenka, quien es el director de NOAA. Antes de hacer eso, trabajó con Google para proteger y resumir la ciencia de las historias con éxito para proteger el entorno marino. Podemos, por ejemplo, entrar a diferentes partes, podemos entrar a los cayos de la Florida, uno hace clic y sale un pantallazo en la pantalla de Google y ahí van a ver ustedes caricaturas de pescados, van a poder ver diferentes especies de pescados y también tiene un botón que dice pare de pescar, entonces uno puede oprimir ese botón y vean qué le pasa a las especies cuando uno oprime el botón de deje de pescar. Aquí están las Filipinas, esto es como se ve fuera de la reserva. Y luego cuando uno deja de pescar, esto es lo que sucede. Los peces predadores y la biomasa suben en un 58%. Realmente aquí hay, pues vemos un beneficio para la biodiversidad. Palm Island o el Great Barrier Reef, aquí también si se para de pescar, miren lo que pasa. Y, por ejemplo, las truchas están aumentando en 260% y el pescado mariposa dorada también está aumentando en un 16%. Y nosotros podemos ver una serie de listas sobre las especies que vuelven y se repueblan en la medida en que dejamos de pescar. Como ya dije, son como pequeñas cositas de un gran rompecabezas, pero tenemos que empezar por lo pequeño. Y tenemos también que hablar sobre la eficacia de la protección. Esto es algo en lo que estamos trabajando en UICN. Ustedes han seguramente han oído hablar sobre la lista roja. Son las especies que están a punto de entrar en extinción. Entonces nosotros creemos también que debería haber una lista verde, y esta lista verde sería para celebrar los esfuerzos y la excelencia en el control de este tipo de actividades. O sea que si miramos alrededor del mundo, ¿cuáles son los países que están haciendo las cosas correctamente? Entonces, en vez de venir aquí y oírme a mí hablar, ustedes pueden comprar una lista de cosas o de lugares donde se están manejando bien las cosas, y eso es exactamente en lo que estamos trabajando en este momento en la comisión para saber cómo podemos lograr hacer esta lista de lugares donde se están manejando bien las cosas. Esto es algo parecido como a los premios verdes que se le dan a los hoteles o que se le dan a las marinas o recompensas por buenas prácticas, o por ejemplo para las playas seguras también se les dan premios especiales. Entonces estamos tratando de desarrollar un sistema y ver qué podemos hacer con él. Yo creo que esto es algo que ya va a estar listo pronto. Aquí tenemos un escalamiento hacia arriba de la cantidad de la protección. Lo que estamos tratando de hacer con las aguas internacionales, estamos haciendo esfuerzos enormes para cambiar la mentalidad de las Naciones Unidas para que nos permita poner las áreas protegidas afuera en el mar. Es decir, en 2011 muchos gobiernos dijeron, bueno, estas zonas están protegidas, entonces como un planeta oceánico no me parece que hayamos protegido suficientes partes en el océano. Pero hay muchas personas que están dedicados a trabajar en esto, son miembros claves de UICN y otros. Entonces, a medida hemos hablado y nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer al respecto?
el Greenpeace, Callum Robert. Callum Robert es un experto en este tema y él sacó una idea de que tal vez necesitamos proteger 40% de los océanos del mundo para poder crear un entorno sostenible para el resto de las áreas del mundo. Una de las cosas que yo quise hacer cuando empecé a ser vicepresidente y cuando empecé a trabajar en este tema es ponerle nombres a personas en las aguas internacionales. De otra manera, vamos a tener un debate, pero sin áreas ni ocasiones que podamos mencionar, o sea, va a ser un poco en abstracto, de manera que, por ejemplo, en el último congreso que fue en Barcelona hace unos años, empezamos a poner puntos en el océano que era muy importante. Por ejemplo, empezamos a hablar sobre el mar de Sargasso y empezamos a hablar sobre lugares como las Islas Seychelles y las Islas Mauritius. Chantakai, por ejemplo, es una compañía que vende productos caros en Beverly Hills. Y ellos decidieron también meterse a trabajar en este desafío. Por eso nosotros estamos trabajando con personas que uno no esperaría, pero que esperaríamos sí que se interesaran, pero que no pensaríamos que lo hubieran hecho, y sin embargo sí, tienen un gran interés en involucrarse en estas asociaciones digamos mundiales para trabajar en pro de la salvación marina. Aquí tenemos una iniciativa global para la biodiversidad que busca identificar áreas significativamente importantes biológicas y marinas, y los diferentes países te están aportando expertos, de manera que hay varios países que ya están trabajando con sus expertos para poder identificar áreas importantes en el océano abierto. No solamente tendríamos aquí un proyecto, sino que este proyecto tendría un nombre. También tenemos una serie de héroes. Tal vez se rían de lo que les voy a decir. Por ejemplo, el presidente Bush, que no es exactamente el héroe más grande del medio ambiente, pero de todas maneras cuando salió de la presidencia, él empezó a hacer unos regalos como expresidente, y uno fue empezar a proteger los monumentos nacionales de un lugar específico, y él realmente sí aportó algo bueno y aportó algo para el océano. Y él aumentó en un punto, en un porcentaje X. Y esta es la primera vez que por medio de nuestra asociación con Google pudimos dar una cantidad de información a muchos computadores con respecto a este tipo de anuncios. Y luego tenemos también muchas compañías como Tigers en el Reino Unido, con quien estamos trabajando, que no es exactamente el área protegida más grande, porque otros países también las tienen, pero también tenemos Sala y Gómez, que es un área masivamente grande que está siendo protegida allí. Y luego esfuerzos a nivel marítimo en el Atlántico para establecer la primera red de áreas en ese lugar. De manera que tenemos que entender esta ambición, ¿no? Tenemos que recordar cuáles son los objetivos, y quiero que ustedes entiendan que sí, que hay cosas que están pasando. Hay mucha gente que está trabajando en pro del mejoramiento de las condiciones, pero la pregunta es, ¿será que lo que estamos haciendo es suficiente para enfrentar los desafíos que tenemos por delante? La semana pasada volví de Turquía, fui a Londres, tuvimos una reunión en la Sociedad Mundial para anunciar el lanzamiento de la reserva más grande del mundo en el área de Pitcairn. Todos han oído hablar sobre Motín a Bordo, seguramente una película con Marlon Brando. Esta película pues habla sobre un motín a bordo, y se apoderó de la nave y se fueron a la isla de Pitcairn, y son los que están ahí y son los que quieren proteger esa isla. Esto se trabajó con Pew, con National Geographic, y justamente con los ancestros también de estas personas que digamos son los del motín a bordo. Y estas son las áreas que se están protegiendo en el área pacífica. Y luego tenemos
nueva tecnología y estamos trabajando con una sociedad en Londres, con la comunidad de Pickern y tenemos una representación por medio de la Oficina de Relaciones Exteriores donde se habla de por qué estas personas están buscando la protección